dijimos, entonces vamos a orar para que Dios nos deje ver a través de su palabra, nos deje conocerlo a Él y conocer su voluntad. Oremos. Padre, gracias por permitirnos venir aquí a reunirnos alrededor de tu palabra, Señor. Te oramos, Señor, que tú uses tu palabra para seguir transformándonos, Señor, para que cada día nosotros seamos más parecidos a la imagen de tu Hijo y poder adorarte a ti en espíritu y en verdad. Ponemos este servicio en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos transformes a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. La esperanza de los cristianos es el título del sermón de hoy. La esperanza de los cristianos. Nosotros en realidad tenemos una esperanza, pensamos ciertamente en esa esperanza es la que nos guía. De eso se trata lo que vamos a ver hoy, porque de eso es lo que Pablo le está hablando a los tesalonicenses. Estamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses y vamos en el capítulo 4 de los versículos 13 al 18. Vamos a ver en el día de hoy. Recordemos, hermanos, que a raíz de la persecución a que estaban sometidos los hermanos de Tesalónica, de esa iglesia que Pablo fundó en compañía de Silas y de Timoteo, ellos estaban en una persecución tenaz por parte de los judíos que rechazaban a Cristo, rechazaban el Evangelio. Entonces Pablo les escribe esta carta para animarlos, para fortalecerlos en la fe. Entonces primero, si ustedes se acuerdan lo que hemos venido hablando, primero les recuerda, y eso lo hace en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, primero les recuerda a ellos cuán bendecidos han sido por Dios al haber sido escogidos como hijos suyos y haber iniciado en ellos una transformación verdadera, al darles una vida con sentido, con propósito y con esperanza. Y eso mismo nosotros podemos decir. Eso mismo puede decir alguien que entre y nos vea a todos, nos puede decir eso. Eso mismo puedo decirle yo a todos ustedes. ¿Sí? Ustedes están muy bendecidos porque Dios puso los ojos en ti. Y Dios dijo, yo quiero que Él sea salvo. Y te dio la salvación. Entonces, ¿cómo se les notaba eso a los tesalonicenses de que Dios estaba obrando en ellos y que los estaba transformando? Pablo dice en ese versículo 4 del capítulo 1, dice, se nota eso, que son bendecidos por Dios y que han sido elegidos por tres cosas principalmente. La obra de vuestra fe, o sea, una fe que obra, una fe que demuestra, que se demuestra en la vida diaria de cada uno. La obra de vuestra fe, su andar recto y de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, primero se les nota su cristianismo en la obra de vuestra fe. Segundo, en el trabajo de vuestro amor. Ahí también se nota que ustedes son bendecidos, son elegidos en la obra de vuestro amor. Y que principalmente del amor entre los hermanos en Cristo. El amor que se notaba entre los hermanos de la iglesia tesalónica era evidente, unos apoyando a otros, sirviéndoles, preocupados por ellos, acompañándolos. Y eso mismo es lo que cualquier iglesia cristiana debe estar demostrando. El amor entre los hermanos. Es lo primero que nosotros debemos mostrar, y es lo que decía Jesús. Recuerdan, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Ese es el sello, esa es la primera muestra. Entonces, se nota que son elegidos, se nota que son cristianos por la obra de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor, y por último, en vuestra constancia en la esperanza
O sea, vivir esperando estar prontamente con Cristo. Esas tres cosas distinguían a los tesalonicenses. Y Pablo se lo reconocía y les decía: ustedes son muy bendecidos, ustedes tienen una fe y un amor y una esperanza de gloria en Cristo Jesús que los hace a ustedes especiales. Ahora Pablo en el capítulo 4 los exhorta, los quiere exhortar, los sigue exhortando y los sigue animando para que sus vidas sigan avanzando en su camino cristiano, que no se vayan a estancar, que no se vayan a quedar ahí. Nunca nadie, y ahí es donde uno aprende que uno nunca nadie debe, que nunca nadie debe sentir que ya es suficientemente cristiano. Nadie se debe sentir así, o que ya tiene el conocimiento de Dios que se necesita. Yo ya sé suficiente de la palabra, ya. No. Si en realidad piensas así, es que no has entendido la infinitud de Dios, no conoces los atributos de Dios, ni siquiera cerquita, si es que tú dices que conoces a Dios. El estar conociendo a Dios de una manera cierta y ver que alguien lo está comprendiendo, ese alguien va a demostrar cada día más ganas por conocer a Dios. Si en realidad lo estás conociendo, si en realidad no lo estás conociendo, si en realidad no estás teniendo una relación personal con Él, si en realidad lo estás haciendo por puro legalismo, puedes decir eso. Ah, yo ya sé lo suficiente, yo ya lo conozco, yo ya sé todo eso de Dios, yo ya leí toda la Biblia. Una persona así hay que poner en duda su cristianismo porque no ha entendido. Entonces, si en realidad piensas así, no has entendido exactamente. Por eso Pablo los exhorta y los anima a que perseveren en el conocimiento de Dios. Entonces, por un lado, en el versículo 3 del capítulo 4, ustedes se acuerdan lo que ya vimos hace 8 días, en el versículo 3 del capítulo 4, Pablo le recuerda que como la voluntad de Dios es vuestra santificación, o sea, lo que tiene que ver con lo primero que les había dicho de las obras de tu fe, el diario vivir, en eso se distingue que son cristianos. Entonces, la voluntad, por lo que la voluntad de Dios es vuestra santificación, el que seas santos, el que te apartes del pecado, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Su vida diaria debe caracterizarse por apartarse del pecado, y les dice específicamente que se apartaran de la fornicación, aparentemente porque ese era uno de los pecados más comunes, pero solo en esa época. Aquí pues somos mucho más santos, ¿cierto? La fornicación se presenta de muchas maneras y de eso estamos imbuidos todos. Porque no es solo el hecho de practicar la fornicación en que se cae en ese pecado de fornicación, sino en darle rienda suelta a los ojos, a todo lo de la pornografía, en darle rienda suelta a todos los deseos pecaminosos de alguien, así sea solo aquí en la mente. Por eso Pablo les dice, como eso era lo más común, porque incluso en algunas iglesias paganas lo practicaban mucho en esa época de la iglesia de Tesalónica, entonces Pablo ve que no, ellos necesitan que se les exhorte a que tengan cuidado con ese pecado. Y les recuerda entonces, la voluntad de Dios es vuestra santificación, y hoy en día es lo mismo. Dios quiere que tú seas santo y que tú debes apartarte de toda esa maldad, de toda esa pecaminosidad del mundo. Dios quiere que tú te apartes de la fornicación y de los pensamientos libidinosos y pecaminosos. Es lo que Dios quiere de ti. Eso en cuanto a la primera característica, porque en últimas los quiere ayudar en tres formas, de acuerdo a esas tres características por las cuales se conoce que son cristianos. En la misma medida los está animando y los exhortando a que perseveren en eso. Es una vida santa,
Y en el versículo 9 les dice otra característica. El versículo 9 del capítulo 4 les habla del amor fraternal, del amor que deben tener, de las obras de vuestro amor. ¿Recuerdan? Del trabajo de vuestro amor, decía anteriormente. Entonces ahora Pablo los anima a que, o les dice que respecto del amor fraternal entre ustedes no tengo ni de qué hablarles. Porque dice así: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y lo estáis practicando. Pablo les está reconociendo, pero al mismo tiempo animándolos a que no se crean que ya están amando lo suficiente, no, sino que perseveren en ese amor. Ustedes lo están haciendo más, yo los animo a que continúen haciendo. Y esa es la característica de cualquier iglesia cristiana, incluso esta, lógicamente. Que nos amemos unos a otros, que estemos pendientes unos de otros, que nos ayudemos unos a otros, que nos soportemos, que nos apoyemos. Eso es una característica de los cristianos. Y era una característica de los cristianos de Tesalónica, y por eso Pablo les está diciendo. Ahora, Pablo sigue con el otro aspecto. Recuerdan que primero eran las obras la obra de tu fe, el trabajo de vuestro amor y tu constancia en la esperanza. Entonces ahora Pablo les habla de lo mismo en los versículos de hoy, versículos 13 al 18. Pablo les aclara algunas inquietudes que tenían acerca de la segunda venida de Cristo Jesús y cuál era el destino de los cristianos que venían muriendo, para reforzarles y reconocerles eso que les había dicho, para reforzarles y reconocerles su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer los versículos del 13 al 18 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que Pablo les dice en esos versículos. Podemos ver que los cristianos de Tesalónica creyeron en la realidad del regreso de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús vuelve, que Cristo Jesús regresa, que su Salvador va a venir por ellos tal como lo prometió. Y de eso estaban convencidos los de Tesalónica. Y lógicamente me imagino que todos nosotros también. Y ellos lo estaban esperando en cualquier momento. Estaban creyendo eso y que era en esta época y que en cualquier momento iba a suceder eso. Vivían expectantes y ansiosos de que ocurriera rápido. Pues estaban conscientes de que la segunda venida de Cristo era el acontecimiento definitivo en la historia de la redención, en todo ese proceso de salvación, en todo ese proceso de que nosotros estábamos muertos en pecados, que Dios actúe en nosotros por medio del Santo Espíritu y nos dio la fe salvadora, pasamos a ser justificados en Cristo. Después de eso entonces empieza la santificación y todo ese proceso en el cual estamos viviendo.
Pero al llegar allá, cuando sea la segunda venida de Cristo y Él nos lleve con Él, ese será el acontecimiento definitivo en toda la historia de nuestra salvación. La salvación no es solo este pedacito aquí donde yo dije creo en Cristo Jesús, o en algún punto de mi andar como cristiano el resto de mi vida. No, la salvación es todo el proceso, desde el llamado hasta llegar allá en gloria a la presencia de Dios. Entonces, ellos tenían esa esperanza. Los tesalonicenses sabían exactamente que esa era su esperanza, la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir, nos va a llevar y vamos a estar con Él. Tenían esa esperanza, tenían un derrotero, tenían una meta. Eso era lo que los motivaba a avanzar, a soportar, a continuar. ¿Sí? Hoy en día hay tantas personas que viven sin guía, sin propósito. Las personas, ¿para dónde vas, Vicente? ¿Para dónde va la gente? Todo el mundo parece eso. ¿Tú por qué vas para allá? Porque para allá van todos. ¿Por qué estás estudiando esto? Pues porque parece que da plata y da dinero y muchos lo están haciendo. Pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero sin ningún propósito de vida. Entonces, en eso hay muchos ejemplos y lo encontramos diariamente. Y hagan ustedes la prueba. Pónganse a charlar con cualquier joven, con cualquier adulto que no sea cristiano. ¿Sí? Pónganse a charlar. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? No, pues yo estoy trabajando. Y bueno, ¿y como para qué? No, pues para llevar alimento a mi casa. Yo tengo que trabajar y eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que trabajar para llevar alimento a la casa. Ok, ¿y después de eso qué? No, pues voy a seguir trabajando. Ok, pero ¿hasta cuándo va a trabajar? ¿Y como para qué más trabaja? No, para que mis hijos tengan lo que necesitan y poderles dar estudio. Sí, pero ellos van a estudiar alguna carrera y como para qué van a estudiar esa carrera. No, pues para que salgan a trabajar y puedan producir para mantener a los hijos de ellos. No, sí, pero ok, pero ¿y después de eso qué? Como, ¿qué es lo que los motiva a vivir? ¿Cuál es el propósito último de su vida? ¿Dónde va a terminar su vida? ¿O cuál es el sentido de hacer todo esto? No, pues seguir trabajando y seguir viviendo y seguir comprando lo que uno necesita y listo, pero sin ningún sentido verdadero, sin propósito, sin un propósito real. Y eso, hagan la prueba con cualquier persona, hagan la prueba. Pero todo el mundo cree que está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque está ocupado todo el día haciendo qué, haciendo cualquier cosa, trabajando honestamente y lo que sea. Pero eso no es eso no es el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? Todos sabemos, nosotros los cristianos sabemos que el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios con todo lo que hagamos. ¿Para qué trabaja? Para glorificar a Dios. ¿Y por qué lo glorifica? Por agradecimiento, porque Él es Dios perfecto y puso sus ojos en mí y me bendice y me ayuda y me dirige y en últimas voy a estar en la presencia de Él. Tiene un propósito. Pero desafortunadamente las demás personas no lo tienen. Y viven de esta manera porque así ven a muchos otros. Entonces los tesalonicenses tenían algunos temores y dudas acerca de la segunda venida de Cristo. Su situación bajo la persecución de los judíos los llevó a pensar que si el arrebatamiento del que se habla, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, si ese arrebatamiento del que se habla era antes de la tribulación, ¿sí? Entonces ellos no habían sido arrebatados porque ellos consideraban que esa persecución que tenían de los judíos, ese era la tribulación, porque estaban muy acosados por ellos. No, este sufrimiento, esta persecución, esto debe ser la tribulación. Y entonces muchos dicen que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación, o sea que como estamos aquí nosotros, no nos fuimos, entonces estamos perdidos. ¿Qué pasó? Tenían toda esa confusión.
Además se preguntaban qué pasaba con los cristianos que morían antes de que viniera Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar con estos hermanos que están muriendo durante toda esta época y que Cristo no ha venido y murieron y no se ha producido el arrebatamiento? Entonces ellos, ¿qué? ¿Para dónde se van? ¿Qué hacen? ¿Están perdidos también? Pablo les aclaró esto en este pasaje y los tranquilizó y al mismo tiempo los animó a que no perdieran la esperanza. ¿Y cómo los animó? Veamos el versículo 13, ¿sí?, de lo que acabamos de leer. Les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto físicamente, no espiritualmente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ustedes no se deben entristecer como aquellos que no son cristianos y que no tienen en realidad esperanza, que ellos no tienen ni siquiera la esperanza de volver a encontrarse con algún familiar que murió. Ellos no tienen esa esperanza, pero nosotros sí tenemos esa esperanza segura de que si nuestro familiar es creyente, allá nos vamos a encontrar. Por eso Pablo dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo Jesús. Esta es la gran diferencia entre creyentes y no creyentes. Unos estaremos con Cristo y los otros no, y sufrirán eternamente su soledad, apartados de Cristo, viviendo, según muchos de ellos dicen, viviendo en el purgatorio, mientras pasan por ahí unos 100.000, 200.000 años, y así podemos acceder al cielo. Teorías que no tienen pies ni cabeza, ni figuran en la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperanza tienen ellos? Pero nosotros sí tenemos esperanza, porque nosotros estamos seguros que Cristo va a venir y nos va a llevar con Él para pasar eternamente con Él y en la presencia de Dios. Pablo los tranquiliza aclarándoles que, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. No se preocupen por los que han muerto, porque Dios con Jesús traerá a los que durmieron. No se afanen, Dios los traerá. Traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Los que durmieron siendo cristianos en Cristo, los que murieron siendo creyentes. Así como Jesús resucitó, los creyentes también resucitarán porque están en Cristo. ¿Tú estás en Cristo? Lógicamente, tú debes decir: sí, yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Y eso es lo que me asegura de que yo voy a estar con Él. Porque lo que está diciendo aquí Pablo: traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y nosotros estamos en Él. Si morimos, vamos a formar parte de estos que está diciendo aquí Pablo. Dios va a venir por nosotros, va a enviar por nosotros. Estar con Cristo es ser salvo, es tenerlo a Él y Él a nosotros. Estar con Cristo es vivir para Él y por Él. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo, este versículo yo creo que ya lo saben varios, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque estoy identificado con Él. Yo estoy en Él y Él está en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos identificados. Yo estoy en Él, Él está en mí. Va a pasar lo que Pablo está diciendo aquí. Cristo Jesús va a venir por mí y voy a estar con Él eternamente. Pablo, por último, para animarlos, les explica qué es lo que va a pasar, cómo es que va a suceder todo eso. ¿Sí? Aunque lo hace Pablo, lo que vamos a leer, que ya lo leímos,
o sea, los versículos del 15 al 17, Pablo lo hace no para presentar toda una exposición profética de escatología y esto va a suceder así, 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 sino lo está diciendo para animarlos y le está diciendo los eventos fundamentales, generales, que son los que necesitamos nosotros saber. Entonces, Pablo, para animarlos, les dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros, si estamos viviendo todavía, después de que es decir, estamos ahorita todos nosotros, muchos van a morir, otros van a vivir. Entonces dice aquí que habremos quedado hasta la venida del Señor, y después de eso viene Jesús. ¿Qué pasó con los que murieron? Era la inquietud de los tesalonicenses. O sea, aquí dice, los que habremos quedado, los vivos, los que estemos vivos cuando Jesús venga, ¿sí? Hasta la venida, no precederemos a los que durmieron. Él nos va a llevar con Él, pero no antes de los que están muertos. No, Él va a resucitar primero a los muertos y nos junta con ellos, a nosotros los que estemos vivos, y nos llevará a todos a su presencia. Es lo que les está explicando Pablo para tranquilizarlos. Entonces les dice eso así: los que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, imagínense cómo describe Pablo todo ese momento, y cualquier descripción yo creo que es nada, pero imagínense nomás todas las palabras que usa Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, viene Dios hablando con voz de mando, con voz de arcángel, no sé cómo mejor pronunciarlo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si estamos vivos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Él viene, nos arrebata conjuntamente con los que han muerto anteriormente, y en ese momento es cuando ellos y nosotros recibiremos nuestro cuerpo glorioso, con características similares a las de Cristo después de que Él resucitó, y al recibir ya ese cuerpo glorioso, ahí termina todo ese proceso de la salvación, porque ya estaremos en la presencia de Él. Y así estaremos siempre con el Señor, dice Pablo. Y eso es lo que va a pasar contigo, conmigo y con todos los que creemos en Cristo Jesús. Esa es la única esperanza que tiene valor. Esta es la única esperanza verdadera. Así estaremos presentes en el Señor, siempre. Esta es la esperanza que le da sentido a todo, que motiva al cristiano a soportar las pruebas con humildad. Cualquier sufrimiento hoy en día no es nada comparado con la gloria que vamos a disfrutar allá. Cualquier sufrimiento no vale nada. Estaremos siempre con el Señor, disfrutando de su amor, su belleza, su perfección, su magnificencia, su paz, por la eternidad. Esa es la ventaja de ser cristiano y de entender qué es lo que va a pasar con uno y cuál, y por qué nosotros debemos disfrutar y tener muy presente esa esperanza, porque eso es lo que nos jala y nos mantiene y nos hace perseverar en la vida cristiana. No debemos dejar a un lado y no pensar en eso de nosotros, para dónde vamos, no como los demás, no, ¿dónde va toda la gente? No, yo voy para el cielo, yo voy a estar allá con Dios, voy a estar en la presencia de Cristo Jesús. Y nosotros los cristianos esperamos ese regreso de Jesús con ansias, no porque nos traiga algún beneficio material o algo así, sino por el amor hacia Él.
por amor hacia Cristo. Yo quiero estar con Él. Yo lo amo tanto. Él ha sido tan bueno para mí. Él es perfecto. Él me salvó. Él se sacrificó, entregó su vida por mí. Yo quiero adorarlo. Yo quiero estar con Él. Yo lo amo. Que eso sea lo que nos motive. Y que esa sea nuestra esperanza. Esperar la segunda de Cristo debe ser, pongo un ejemplo muy normal o muy común. Es como si alguien tiene una novia a la cual quiere mucho, ¿sí? Y esa novia estaba haciendo un viaje muy largo y se estaba demorando y uno a la expectativa, ¿cuándo llegará ese amor mío? ¿Cuándo llegará? Yo quiero que llegue ya, yo quiero verla, yo quiero estar con ella, disfrutar la vida con ella o lo que sea. Nuestro amor por ella nos apabulla. Yo la amo y sufro porque todavía no ha llegado. Sí. Algo así parecido debe ser nuestra ansia porque venga Cristo Jesús, ya ven, yo quiero estar contigo. No porque eso me beneficia o lo que sea, no. Es por mi amor por ti, porque quiero amarte, porque te amo, te necesito, quiero estar contigo, quiero sentir más cerca tu amor. Así nosotros debemos esperar la segunda venida de Cristo. Y Pablo les habló todo esto que vimos para animarlos y cierra diciéndoles, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En las tribulaciones, ay sí hermano, sí, qué vaino, qué problema tan serio que tienes, pero ya sabes a dónde vamos a parar todos, allá a la presencia de Dios, entonces ten esto, manéjalo de acuerdo a la sabiduría que Dios te dé, pero tranquilo, que vamos a estar allá. Entonces, acerca de lo que ocurrirá en el día del Señor, ya en ese momento de la segunda venida de Cristo, acerca de lo que ocurrirá, hay muchos puntos de vista diferentes. Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Estudiosos de la Biblia tienen cada quien soporte bíblico y demás, ¿sí? Pero hay posiciones diferentes. Unos dicen que el arrebatamiento es que viene Jesús, llama primero a los que están muertos, luego a los que están vivos y los arrebata. Unos dicen que ese arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación. Ustedes saben que existe un periodo de tribulación donde todo el mal se va a concentrar y se va a producir mucha persecución y una cantidad de cosas. A eso se le llama la tribulación. Unos dicen que dura 7 años, otros dicen que ya estamos en la tribulación. Hay muchas posiciones diferentes al respecto. Entonces, que el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación es uno de los puntos de discusión. ¿Cuándo es que en realidad va a suceder el arrebatamiento? Y otro punto de discusión es que Jesús viene por segunda vez y establecerá un gobierno por 1000 años. Unos dicen que ese gobierno ya existe, es la época que estamos viviendo, entonces estamos en el milenio, porque Cristo está gobernando y es el rey sobre toda la creación. Unos dicen que ese gobierno ya existe y que Jesús gobierna, otros dicen que ese milenio iniciará tan pronto termine la tribulación. Esas diferencias y esas diferentes posiciones al respecto, entonces, todas tienen nombre. Entonces se les llama premilenialistas, posmilenialistas, amilenialistas y cantidad de cosas. Posiciones diferentes respecto de la segunda venida de Cristo y todo este proceso del arrebatamiento. Entonces, hay muchas interpretaciones en las que no debemos caer en discusión con nadie, no nos metamos a discutir a fondo con alguien al respecto y crear divisiones y
y dejarlos aparte de algo. No, 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 eso no lo debemos hacer. No debemos juzgar a nadie al respecto. La verdad la hemos de conocer completa cuando estemos allá. No nos afanemos, ni nos pongamos a crear divisiones entre los cristianos a raíz de eso. Mientras tanto, nuestra esperanza debe fortalecerse y ser nuestra guía para perseverar en nuestra vida cristiana. Eso sí, esa esperanza. ¿Cuál esperanza? De que Cristo vendrá y nos llevará a su reino. Él lo prometió y lo cumplirá. Y en el momento que suceda, wow, gloria a Dios. Porque en ese momento, que lo están llevando a uno. ¿Se da cuenta que yo le dije que era otra cosa? No, eso ¿para qué? Solo concentrarnos en lo principal. Cristo vendrá y nos llevará a vivir eternamente. Amén. En la presencia de Dios. Cualquier posición debemos respetarla. Diferentes posiciones, no discutamos, respetémosla. Pero convencidos de que Cristo Jesús vive y que vendrá por su iglesia y nos llevará para estar con Él eternamente. Si hemos muerto, resucitaremos primero y nos juntaremos con los creyentes que estén vivos y seremos arrebatados para vivir en la presencia de Dios por la eternidad. Lo mismo que les está diciendo. Esta es nuestra esperanza. Alabemos al Señor Dios por esa salvación tan grande que por su gracia nos dio. Gracia de Él, no por nada que tú hubieras hecho, no por nada que tú hubieras dicho, no por nada de que tú pienses o decidas o lo que sea. No, es simplemente por el puro afecto de la voluntad de Dios que tú eres salvo. No por nada de lo que tú dijiste, no por nada de lo que tú hiciste, no por una sabia decisión, que yo sí fui inteligente y decidí por Cristo. No, eso, tu salvación es única y exclusivamente por gracia. Y para que sea gracia, es porque tú no puedes hacer nada. Si tú crees que es por tu sabia decisión y tu convencimiento de algo, ya deja de ser gracia. Gracia es porque tú no haces nada. Es el favor inmerecido que Dios nos da. Todo viene de Él. Y por eso es que cuando tenemos esa salvación, tiene sentido nuestra vida, tiene sentido todo lo que está alrededor nuestro, y hay un sentido de vida y una esperanza clara. Esa esperanza clara es Cristo Jesús, nuestro Dios. Animémonos unos a otros en eso, que es lo que Pablo nos recomienda en el último versículo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor. Gracias por aclararnos que podemos estar tranquilos, Señor, y vivir confiados en esa segunda venida tuya que tú harás en un determinado momento, Señor, y tú nos arrebatarás para estar contigo por la eternidad. Te damos gracias, Señor, por la salvación que nos diste. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú nos uses para la expansión de tu reino. Y te oramos, Señor, por todas las madres en el día de hoy, que ellas que tienen una bendición especial sigan siendo bendecidas y protegidas por ti. Guíalas, Padre del cielo. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar la última canción. Y enseguida hay unos cakes, hay unos regalitos allá al fondo para las 8 madres que vinieron hoy. Bendecirás el mundo.
Amén.